La llamada de Cthulhu es una historia corta del autor estadounidense H. P. Lovecraft, escritor estadounidense que ha pasado a la historia como uno de los grandes innovadores del género fantástico y de terror del siglo XX, que combina elementos terroríficos, caricaturas de este y otros mundos con elementos de ocultismo o satanismo. Publicada por primera vez en la revista Weird Tales en 1928, relata la historia de un hombre que descubre las notas de su difunto tío y se ve envuelto en una conspiración que involucra a un antiguo dios oceánico y sus violentos seguidores. Nuestro equipo: Jorge Morales, Melvin López, Joana Betancourt, Adrián Villanueva, Jimena Saldívar y Lorena Gil. La llamada de Cthulhu. Capítulo 1. El bajorrelieve de arcilla. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la capacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla plácida de ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y ya no es nuestro destino emprender largos viajes. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926 y 1927, a la muerte de mi tío abuelo George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown Province, Rhode Island. En ese entonces no vi ningún motivo para disentir ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas, y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero del profesor. Siempre llevaba consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré otro obstáculo mayor. ¿Qué significado podía tener este curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se había convertido mi tío, en sus últimos años, un devoto de las superficies imposturas? Resolví al buscar el excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de la superficie. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba el dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fuller de Lierse, muy cerca de esta institución, era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia llamaba la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo como físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invadían de veras a la reflexión. Las notas describían lo que había soñado diversas personas en el mismo periodo en el que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo del delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes y uno de ellos hablaba del temor a algo anormal. Conclusiones. Una rara colección de recortes. De veras, apenas concibo hoy el crudo racionalismo con que los hice a un lado, pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor. El informe del inspector Lee Grace. Los sucesos anteriores por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y el bajorrelieve eran el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Ya una vez, parecía, el profesor Ángel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo, había meditado sobre los desconocidos jeroglíficos y había oído de las sílabas que solo la palabra Chuhulhu podía traducir. Todo esto en circunstancias tan sobrecogedoras que no es raro
que persiguiese al joven Wilcox con preguntas y ruegos. Esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes, en 1908, mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en St. Louis. El profesor Ángel, por su autoridad y sus méritos, había desempeñado un papel importante en todas las deliberaciones, y a él se acercaron varios profanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear problemas. El jefe de este grupo no tardó en convertirse en centro de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto muy común, mediana edad, y que había hecho el viaje de Nueva Orleans a St. Louis en busca de cierta información que ya no había podido obtener en su distrito. Se llamaba John Raymond Legrace y era inspector de policía. Este relato provocó asombro y sorpresa por los miembros del Congreso del inspector Legrace. Legrace había tenido más suerte que el profesor Webb. Varios prisioneros le habían revelado el sentido de las palabras. En su casa de Riley, el fallecido Cthulhu lo esperaba soñando. Después de que le rogaran, el inspector relató esa experiencia. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans recibió un alarmante mensaje. Los colonos eran las presas del pánico a causa de algo desconocido. Se habían oído gritos, chillidos, unas llamadas diabólicas, y los vecinos no podían soportarlo. Los policías partieron y en cuanto el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y caminaron a través de los espesos bosques, donde había una atmósfera muy depresiva. Encontraron chozas y un resplandor rojizo. Los habitantes del lugar se negaron a avanzar y el inspector Legrace y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse. La región en la que entraban tenía mala fama. Algunos decían que había un lago secreto en el que vivía una colosal criatura y otros unos demonios de alas de murciélago. Solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que se oyeron. Después los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso y encontraron de pronto un lugar horrible en la escena. 4 trastabilaron, un quinto perdió el conocimiento y otros 2 lanzaron un grito de horror. En el pantano había anormalidades humanas más indescriptibles. En 10 caldazos colgaban con la cabeza hacia abajo los cuerpos extrañamente mutilados de los desaparecidos colonos. Pudo haber sido solo la imaginación de los hombres, pero uno creyó oír que las invocaciones eran seguidas por respuestas. Joseph Galvez, el que escuchó estas respuestas, fue interrogado y llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas. La policía irrumpió en medio de la horda. Hubo golpes, disparos. Fueron examinados y luego los llevaron a un cuartel de policía. No necesitaron preguntarles muchas cosas. Descubrieron que pertenecían a un culto. Los prisioneros dijeron que habían existido siempre y que siempre existiría. Esperaban a que Cthulhu saliese y pudiera reinar otra vez sobre la tierra. Ningún humano había visto a los antiguos. Y en este culto las cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. El canto significaba: en su casa de Riley, el fallecido Cthulhu esperaba soñando. Todos se negaron a haber participado en los crímenes. Casi todo se los había dicho el prisionero Castro. Castro recordaba los ciclos muy lejanos. Otros seres habían gobernado la tierra, seres que procedían de las estrellas. Yacían todos en la casa de piedra en la gran ciudad de Riley. Conocían todo lo que ocurría en el mundo. Los primeros hombres establecieron el culto con la que se adoraba a los ídolos de los grandes antiguos. Este culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables. La humanidad se parecería a los grandes antiguos, salvaje y libre, sin más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley. Todos los hombres gritarían y matarían, pero Castro no se atrevía a hablar de ellos, no quiso mencionar nada. Wilcox vivía aún solo en el Faubourg de Lille de la calle Tomás, desagradable imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada estuco del hotel lucía ostentosamente entre las encantadoras casas coloniales y la sombra del hermoso campanario georgiano que pudiera verse en Norteamérica. Encontré a Wilcox en sus habitaciones, sumido en su labor, y comprendí enseguida, por las piezas que lo rodeaban, que su genio sería profundo y auténtico. Moreno, frágil y de un aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvió lánguidamente y sin dejar su silla me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era, manifestó cierto interés, pues mi tío había aumentado su curiosidad al examinar sus raros sueños. Aunque sin expresar las razones de este examen, sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de hacerlo hablar.
El asunto del culto continuó fascinándome y a veces imaginaba poder adquirir un gran renombre investigando su origen y relaciones. Visité Nueva Orleans, hablé con Lee Grace y otros de los que habían participado en aquella vieja expedición. Examiné la estatua y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hace varios años. Lo que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, acrecentó mi interés y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo famoso. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que lo fuese, y por una inexplicable perversidad mental rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Ángel. Misterioso barco a la deriva rescatado en alta mar. El 12 de abril se encuentra un yate holandés armado, en apariencia que había sido abandonado, pero luego se descubrió que llevaba un sobreviviente en estado de delirio y un hombre muerto por lo menos hace ya una semana. Se sabe que el sobreviviente apretaba una piedra horrible de origen desconocido en sus manos. Varios profesores de varias universidades no pudieron determinar cuál era su origen o de dónde era. El hombre cuenta una historia de piratería y violencia sumamente extraña de los acontecimientos que ocurrieron. Se sabe que hubieron conflictos entre el yate y otro barco, en donde de 20 hombres, después de los enfrentamientos, solo lograron permanecer 8 con vida. Estos 8 en el yate lograron llegar a una isla en donde en estos momentos Johansen, el sobreviviente del que se habla del yate, solo cuenta como 6 de ellos caen en un barranco sin decir más información sobre los acontecimientos. Y solo quedan él y su compañero que se encontró muerto en el yate. Los investigadores no pudieron marcar cuál era su causa de muerte, pero se sabe que fue por demencia de igual forma. Gracias a esto, se iniciará una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable más libremente y se pueda saber lo que ocurrió realmente. Tras leer esta noticia, me pude percatar y pude relacionar todas las cosas que han ocurrido sobre lo que sé del culto de Cthulhu, probando que estos tienen seguidores fieles tanto en el mar como en la tierra. Los últimos meses han pasado muchas cosas y pude con esta noticia relacionar lo que de tal manera he podido vivir sobre lo que he empezado a saber a lo que le ocurrió a Johansen, ya que por las mismas fechas surgieron acontecimientos extraños que pude percatarme. Por esta misma razón y para saber más sobre el culto, decidí tomar un tren a San Francisco y en menos de un mes llegué a Denauville, donde empecé a investigar y a preguntar qué tanto se sabía sobre este. En Auckland me enteré que Johansen había vuelto a Sydney. Tomé la iniciativa de volver ahí y de paso visité el museo de Hyde Park, donde se encontraba la piedra misteriosa con imagen terrorífica. Al llegar a la casa de Johansen, su mujer me había dicho que murió, que su aventura marina le había devastado su salud. Su mujer no sabía más sobre los hechos que lo que ya sabía todo el mundo, solo me dijo que habían unos manuscritos llamados Asuntos Técnicos. Estos mismos estaban escritos en inglés para que su mujer no supiera lo que Johansen había escrito. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declarara él mismo ante el almirantazgo de los mestizos del yate. Johansen hablaba con un error realmente significativo. Había algo abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen se sorprende ante la acusación de crueldad contra él y sus compañeros. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguen viajar hasta avistar
en una alta columna de piedra que emerge del océano a los 49 grados y 9 segundos de latitud al oeste y 126 grados y 43 segundos de latitud al sur. Se encuentra ante una costosa barrosa y una albañilería ciclópea cubierta de algas que puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo, la ciudad muerta de Rye Hill, construida hace millones de años ante los comienzos de nuestra historia por los enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe bien que había visto bastante. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Valvonia habitada por demonios y debieron sospechar instintivamente que no pertenecían ni a este ni a un lugar de otro planeta similar. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de la piedra. Puede decirse que subió si se admite la puerta no era al final y al cabo horizontal. Y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Al final, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del plantel comenzó a inclinarse hacia adentro y todos vieron que la piedra se balanceaba. Donovan se deslizó, trepó de algún modo a lo largo de uno de los montantes y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta monstruosa. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo en aquel instante. El monstruo está más allá de todo posible descripción. Puede extrañarse que en el otro lado de la tierra enloqueciese un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devoraba el hombre Wilcox. Johansen juraba que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso, de modo que solo Bryden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta el Alert mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedras resbalizas y se tenía titubeando a orillas del agua. Comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el Alert antes de que la presión llegase al máximo, resolvió intentar algo desesperado y acelerado los motores. Subió realmente rápido, la cubierta hizo girar el timón. En la superficie del agua hubo un remolino espumoso. La horrible cabeza del pulpo, envuelta en tentáculos, llevaba casi hasta la punta del bowsprit, pero Johansen no retrocedió. Durante un instante, una verde acreció el buque. Un hervor maligno quedó a popa, donde Dios del cielo la esparció plácidamente de aquella entidad celeste. Cthulhu existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido otra vez, pues el vigilante navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra bailaban aún, y cantaban y mataban en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedras coronados de imágenes. La que ha surgido ahora puede hundirse, y lo que se ha hundido puede ser visto por sus ojos.